Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 9 de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2. Vamos a trabajar en este caso un breve texto, muy breve texto, de José Martí, titulado Maestros Ambulantes. Ya en las clases pasadas analizamos el contexto general, el hilo argumentativo de nuestro eje 3, la pregunta por la unidad de nuestra América, la especificidad de nuestra América, y justamente analizamos en la clase pasada el texto de José Martí, Nuestra América de 1891. Veíamos ahí una cantidad de rasgos muy importantes, este llamamiento a la unidad de nuestra América, unidad por supuesto que tiene mucho de diversidad, eso no lo vamos a negar. Los países que componen esta gran región son absolutamente diversos. El argumento explícito que aparece en Nuestra América de José Martí es esta necesidad de unirnos frente a un grande, a un gigante, a una bota enorme que en cuanto pone su ojo en nuestra América, lo considera parte de un botín, ¿no? Como también dijimos, su patio trasero, y eso está constatado en todas las intervenciones norteamericanas a lo largo del siglo XIX, que José Martí pudo ver, y tantas otras más que no mencionamos, pero son un montón a lo largo del siglo XX, donde indudablemente Estados Unidos ha intervenido en cualquier lugar de Latinoamérica, siempre en función de sus intereses, pero siempre también en nombre de la paz, ¿no? O de la libertad. Este argumento, si uno vuelve sobre el texto de Nuestra América, tiene también un trasfondo que es más fuerte, que es más intenso y más interesante, y es la cuestión de la tierra, ¿no? La cuestión de la tierra como símbolo de unidad, de pertenencia, de ligazón, y también ese componente fuerte que tiene que ver con los originarios, con lo que Martí llama el indio, pero también con los negros, es decir, con los afro, que fueron los esclavos y que lo eran todavía en esta época del siglo XIX, motivo de comercio y de enriquecimiento, y con los campesinos, ¿no? Todo ese bajo fondo, toda esa, es lo que Kush llamaría ese subsuelo social, ¿no? Ese componente de abajo es el componente que está más ligado a la tierra, ¿sí? Al cultivo, y eso es lo que hay que rescatar. O sea, ese sería el fundamento más profundo, el tronco de nuestra identidad, a partir del cual no nos cerramos al mundo, sino que al contrario, nos abrimos al mundo, pero desde una identidad fuerte, consolidada, un tronco, una savia propia, que nos permita relacionarnos con el mundo sin caer en el gran defecto que vemos en casi todos los autores que fuimos analizando hasta acá, que es el querer copiar, ¿no? El querer copiar, que como vimos en Nuestra América, tiene un componente en el sistema educativo muy fuerte, donde así como miramos las constituciones, las leyes, los sistemas políticos de distintos lugares del mundo, miramos qué hacen, ¿no? En su sistema educativo, y copiamos tal cual ese sistema educativo, como si la materia, ¿no? La materia en el sentido de el material propiamente nuestro americano fuera el mismo de cualquier otro lugar del mundo.
Y claramente lo que dice Martí es así las instituciones no funcionan, la universidad no es americana, ni produce, ¿no? Produce sujetos, subjetividades, diríamos nosotros, propiamente latinoamericanas, sino todo lo contrario, produce lo que veíamos la vez pasada, las antiparras francesas o yanquis que impiden captar lo nuestro, captar nuestra cultura y que impiden, por supuesto, la valoración de lo propio. Y que con esa metáfora, ¿no?, del desprecio sobre la tierra, del desprecio sobre la madre, del hijo ingrato que reniega del lugar de donde está, instituyen esa falsa educación, esa falsa postura, una admiración hacia el afuera y un desprecio hacia el adentro muy fuerte, pero también muy concordante, muy de acuerdo con lo que podríamos llamar un sistema de dominación, ¿no? Lo nuestro es malo, entonces tenemos que ponernos al servicio de lo de afuera y ser como lo que no somos. Este parece ser un poco la maldición, digamos, de nuestra América, principalmente por el rol, el estilo que han tomado las élites, que para darse, ¿no?, que en el siglo XIX, para darse importancia, hablaban en francés y se vestían a la moda europea, ¿no? Y hoy, siglo XXI, tantos años después, siguen creyendo que el modelo de todo es Estados Unidos, cuando en realidad la miseria, en todo sentido, que contiene ese gran país del norte, nunca la ven estas élites admirativas de todo lo de afuera. Bueno, dicho todo esto, vamos a hablar ahora de el texto Maestros Ambulantes. Este texto, como ustedes ven, está en las obras completas de Martí, el volumen 8, titulado Nuestra América, y es un texto muy breve, de unas poquitas páginas, escrito en 1884, es decir, un poco antes de Nuestra América. Antes de entrar al texto, quisiera hacer una panorámica muy rápida acerca de cómo es la situación de la educación en esta época, en este año 1884, que para nosotros, desde acá en Argentina, es muy importante. Ustedes recordarán por qué. Para esta época, el sistema educativo a nivel mundial está naciendo, ¿no? Está naciendo, es decir, la burguesía ha consolidado a través de las revoluciones, principalmente la industrial económica, pero también la Revolución Francesa, con todos sus vaivenes y cuestiones, se ha consolidado en el siglo XIX el capitalismo también como sistema en el poder. El problema que tiene es que estas revoluciones demandan, y el progreso mismo demanda toda una cantidad de mano de obra, obreros, pero también mano de obra, qué sé yo, campesinos, comerciantes, etcétera, que no está calificada, o sea, que no sabe leer y escribir. Y entonces madura durante todo el siglo XIX la idea de necesitar un sistema educativo universal, es decir, una educación primaria obligatoria, que garantice conocimientos mínimos para todos los sujetos y que implique obviamente eso una suerte, digamos, de mínimo de inserción social. En el caso nuestro se conjuga, ustedes saben, con unas oleadas inmigratorias muy fuertes en cantidades, y entonces el sistema educativo nace con la necesidad de refundar la nación en una suerte de unidad
lingüística, ¿no? Que se hable un solo lenguaje y que se destaquen determinados símbolos nacionales para mezclar en todo eso lo que había, digamos así, quiero decir, lo que estaba descendientes de pueblos originarios, criollos, eh, afrodescendientes que obviamente van disminuyendo a lo largo de todo el siglo XIX y estas oleadas inmigratorias muy fuertes que se dan en el último cuarto del siglo XIX. Entonces hay una misión de formación de subjetividad, de nacionalidad muy fuerte, de tratar de unir, la metáfora es la del crisol de razas, bueno, tratar de unificar, de mezclar, acá podríamos decir mestizar, toda una serie de elementos muy, muy diversos. Así nace el sistema educativo, ¿no? Con un interés, obviamente, económico, pero claro, nace como un sistema universal, claramente universal, que va a tardar años, muchos, décadas, en implementarse realmente, en lo general por motivos económicos. Sobre eso, en el caso de Argentina, vamos a volver con el próximo texto, que es el de Saúl Taborda. Pero, ¿por qué marco 1884 como una fecha importante? Bueno, porque es justamente la fecha, el año en que aquí en Argentina se sanciona la ley 1420 que establece la educación, bueno, ustedes lo conocen muy bien por otras materias, ¿no? Libre, laica, gratuita y obligatoria. Está la ley, después está la realidad es que va a tardar prácticamente 100 años en cumplirse. Pero entonces, ¿qué es lo que se plantea el sistema educativo desde su comienzo? Bueno, se plantea una instancia universal, de formación universal, para todos igual, ¿no? El guardapolvo para todos igual. ¿Qué tiene esta propuesta de Martí de interesante frente a eso? Que justamente en un momento en donde el sistema educativo recién está naciendo, se plantea de entrada, y no como una crítica, como una pedagogía crítica, de las cuales tenemos variedad durante todo el siglo XX, enorme variedad, se plantea de entrada una posición de educar para la diversidad. Esto, insisto, para el año 1884 es extraordinariamente novedoso y prácticamente de anticipación. Y entonces, en vez de formar un sistema al cual lo que va a pasar es te adaptás, vos estudiante, ¿no? Vos alumno, te adaptás o estás afuera, ¿no? O el sistema te expulsa, piensa al revés. Está pensando un sistema en donde el educador, no el educando, se adapta al educando. Esto es extraordinario para justamente esta época, 1884. Y ese sistema consiste en maestros ambulantes, ¿no? Que como su nombre lo indica, a los Sócrates, podríamos decir, van enseñando de lugar en lugar, ¿no? Van cambiando de lugar, pero van enseñando en cada lugar. Bueno, veamos qué dice el texto. Ahora sí, nos metemos un poco más en el texto. El texto lo que hace en principio es recoger una observación que le hace un entusiasta caballero de Santo Domingo, ¿no? Que le dice, ¿cómo hacer un sistema de maestros ambulantes que nunca antes fue mencionado? O sea, que es totalmente novedoso. Y él ya de entrada dice, bueno, lo importante es hacerlo. Lo importante es hacerlo. Y uno podría decir, lo importante es pensar el sistema en función de la diversidad
y no como suele suceder, y de hecho sucede hoy en día, se piensa la diversidad como teniéndose que reducir al sistema, o sea, abandonar lo diverso, ¿sí? Y homogeneizarse dentro de ese sistema universal. Bueno, como verán, el texto comienza después de esta pregunta con una serie de verdades esenciales del hombre, ¿no? Como una suerte de revelaciones, ¿no? Eh, o pongamos eso, ¿no? Verdades. Veamos qué dice. Bueno, acá habla de mantener el conocimiento de la tierra, ¿no? Primera verdad, podemos decir. Vivir en libertad, equilibrar el deseo de riqueza con los placeres de la vida, conocer la composición, la fecundación, la transformación de la naturaleza, tener en cuenta que la naturaleza compensa y entonces el que da crece y el egoísta o avaro se queda solo, ¿no? Y el ser humano crece, dice José Martí, cuando aprende, cuando posee, cuando hace el bien. La felicidad existe en la tierra y se la logra con el uso de la razón, el conocimiento del universo y la generosidad, ¿no? Y entonces acá establece una suerte de correlación entre ser bueno o dichoso, ser culto o conocedor y ser libre. Uno podría pensar, entonces, qué importante es en todo esto, y muy coherente con lo que vimos en nuestra América, el conocimiento de la naturaleza, el vínculo con la tierra, el conocimiento en un sentido profundo, ¿no? No solo conocer para explotar, ¿no? Porque esa es la mirada más burguesa, más utilitarista, ¿no? Utilizar la naturaleza para sacarle el máximo provecho posible, no importa si la destruís. Todas las culturas latinoamericanas, nuestroamericanas, tienen una visión completamente distinta. La naturaleza es sagrada, nosotros somos parte de ella. Y entonces, sí, por supuesto, está muy bien conocerla, pero para cuidarla, para quererla, para mantenernos en armonía con ella. No solamente para poder vivir o para sacarle provecho, para ganar plata sin ya un punto, digamos, donde destruyendo el planeta, como lo que está sucediendo ahora. Entonces hay una suerte de equilibrio entre el bien, el conocimiento y la libertad, ¿no? Es decir, vivir bien, ser bueno, ser dichoso, equivale a tener conocimiento y eso también equivale a ser libre, ser libre. Entonces, prosigue ahí Martí con sus verdades. Para ser bueno hay que ser próspero, ¿no? Es decir, hay que poder vivir bien, mínimamente bien. Y para ser próspero, para vivir bien, se necesita del conocimiento de la naturaleza. Y acá aparece una referencia religiosa, medio rara, pero interesante, ¿no? Jesús vive en cada hombre, ¿no? En cada uno, no hay que ir a buscarlo tan lejos. Está en su naturaleza, en su conocimiento, su ciencia, en la libertad. Y uno dice, ¿por qué habla de esto José Martí? Recordemos, Cuba en este momento sigue siendo una isla ocupada por fuerzas españolas que someten a la población, que extraen la riqueza, se la llevan afuera y que compran y venden personas, ¿no? O sea,
¿cómo no va a tener importancia ahí la libertad? ¿Cómo no va a tener importancia ahí hablar de que cada ser humano es sagrado? No importa su color de piel, no importa su etnia, ¿no? ¿Y cómo no va a ser importante ahí el conocimiento para poder progresar y poder, voy a usar una frase de otra época, pero vivir con lo propio, mínimamente? Y no estar dependiendo entonces de lo que el de afuera decida comprar, ¿no? Porque esto pasa mucho durante el siglo XIX, o sea, el precio del azúcar, el precio del tabaco sube, baja y eso genera enorme riqueza o enorme pobreza. Y como suele suceder en las economías concentradas del siglo XIX y del siglo XXI también, cuando se producen esas situaciones, generalmente cuando el precio sube y entonces se genera mucha riqueza, la gente del lugar no la ve. Pero cuando el precio baja y se genera mucha pérdida, la gente del lugar, la que trabaja de verdad, no la que se lleva la plata, lo ve. Por eso creo que todo esto tiene realmente mucho sentido. Y entonces acá viene los maestros ambulantes, que sería como el segundo punto después de estas verdades esenciales. Los maestros ambulantes son los que han de llevar estas verdades por los campos, mezclando el conocimiento, ¿no?, con la ternura. Aparece acá la palabra ternura. Qué interesante. Hay una frase justamente del Che Guevara que dice algo así como: hay que endurecerse pero sin perder la ternura. ¿Y por qué la ternura? Y bueno, porque estos maestros son como una suerte de misioneros que van a ir al campo, a los campos, porque el campesino, dice José Martí, no puede dejar su trabajo. No puede dejar el sustento o el de qué vivir cada día. Pero tampoco puede dejar que sus hijos se vayan y apartarlos o estén caminando kilómetros y kilómetros contra viento y marea, ¿no? Dividiendo las familias, arriesgándolo también, qué sé yo. No tiene sentido tampoco enseñar cosas abstractas que no tengan nada que ver con la vida de las personas. Esto, claro, a nosotros hoy nos parece muy obvio, pero cuando se está recién naciendo el sistema educativo, no era obvio. Durante muchísimos años se enseñaron cosas muy abstractas, por ejemplo el latín, una lengua muerta, que puede ser muy interesante, ¿no? No digo que no, pero una tortura para muchas generaciones, o en fin, hay muchos conocimientos que uno se pregunta si no son abstractos también. ¿Y por qué hay que ir a enseñar a los campesinos? Porque como también dijo en Nuestra América, los campesinos son la mejor masa nacional. ¿Y por qué son la mejor gente, los verdaderos panes de Dios, diríamos nosotros? Y porque están cerca de la tierra. Están cerca de la tierra, son el corazón de la sociedad. Si las ciudades serían algo así como la mente, ¿no?, el conocimiento racional y frío, los campesinos serían como el corazón de la ciudad. Perdón, del corazón de la nacionalidad, los que realmente tienen el sentimiento y los que realmente están dispuestos a defender la tierra. De hecho, cualquier persona que haya viajado a Cuba nos cuenta, no es mi caso, por supuesto, pero cuenta que hay una enorme diferencia, como acá, como también vimos en Costa y Sierra, que hablaba Kush de Perú, ¿no? Los que verdaderamente sienten el país, lo defienden la revolución, defienden su educación, su salud, su generosidad, son, digamos, los que viven en el campo, no en La Habana capital. Los que viven en la capital, bueno, son gente de ciudad. Acá también lo sabemos muy bien, no quiero abundar en el tema. Y entonces, estos maestros ambulantes van a ser como los sacerdotes nuevos o los misioneros, ¿no? Y acá aparece toda esta fuerza de lo nuevo, muy interesante, ¿no? Hay que generar
como una nueva religión. Donde acá me parece que lo que está pensando ya no es religión en el sentido bastardo de la palabra, como nosotros solemos entenderlo, sino en el sentido ya más profundo, que es volver a ligar. Religión significa volver a ligar, quiere decir que había algo que estaba unido, que se rompió y que estamos tratando de volverlo a reunir, aunque sepamos que eso es muy difícil y que no va a ser como era, claramente. ¿Por qué? Bueno, porque se viene una época nueva, se viene un gran cambio, y entonces la religión no ha desaparecido, dice José Martí, se ha transformado. Y pese a todo, vivimos una época de gran mejoría o de progreso, y acá menciona la escalera de Jacob, que es es una figura del Antiguo Testamento en donde hay como una suerte de escalera donde los ángeles ascienden y descienden al cielo. Pero también habla de olas, con lo cual el progreso va y viene, digamos, no es algo, o sea, puede ser que avancemos 2 escalones, nos resbalemos y caemos unos escalones más, pero bueno. ¿Cuál es la idea de fondo de estos maestros misioneros? Bueno, es aprovechar esta alma noble, este contacto con la naturaleza, con la tierra, este vínculo con lo propio y lo originario, y ¿no? sintetizar eso con el conocimiento. Dice Martí, los maestros van a ser muy bien recibidos por los campesinos cuando vayan, ¿no? Cuando vienen de tiempo en tiempo, a enseñarles lo que no saben, pero necesitan saber, no lo que no saben y no necesitan saber. Y cuando cuando ya pase esto y se vaya como permeando unos con otros, bueno, los campesinos van a estar hablando de lo que aprendieron. Y por eso, y acá entramos en el último punto del texto, el cuarto y último punto, por eso él propone ideas gérmenes, ¿no? Ideas gérmenes. Dice Martín, no se pueden hacer cursos largos, claramente. Hay que trabajar y propagar con ideas gérmenes, como si fueran semillas que despierten el deseo de saber, ¿no? Hay que enseñar suavemente cosas prácticas, útiles, que sean de interés inmediato, y así se va a propagar el conocimiento de la ciencia. Hago un paréntesis acá, digamos, el tema de la germinación parece una linda metáfora, pero es algo más que que una linda metáfora. Es algo muy serio. La palabra educar, justo en el medio, digamos, en su duc, por decirlo así, tiene connotación con conducir, ¿no? Tiene cercanía con conducir, tiene cercanía con producir, y tiene un componente muy vinculado a algo que se llama, cultivo. Es decir, las metáforas que que colocan, digamos, la educación como algo semejante a trabajar la tierra, son muy fuertes y tienen muchos años. No solo están en Comenio, ¿no? Justo cuando veía esto de enseñar suavemente, Juan Amós Comenio, es como el gran maestro de la didáctica moderna que dice hay que trabajar mucho en la secuencia, en la suavización, no enseñar de manera abrupta algo nuevo, sino ir preparando siempre el camino suavemente para que el educando, casi sin darse cuenta, avance hacia el nuevo conocimiento. Pero más atrás también, los romanos, los griegos, ya hablaban de cultivo, ¿no? De hecho, un alma cultivada, una persona culta, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ha trabajado su tierra interior en función del conocimiento.
Y que entonces esas semillas brotaron y crecieron y abrieron nuevas curiosidades y nuevas ramificaciones y nuevos entrelazamientos de conceptos. Pero además tiene un componente muy fuerte de nacimiento, de nacer, ¿no? Es decir, el cultivo, la semilla, está en la oscuridad. Y la oscuridad es justamente el lugar donde va a partir, va a ser como el punto de partida para buscar la luz. La luz es el conocimiento. La luz también es la humedad y el crecimiento de la semilla. Entonces, esa metáfora del alma cultivándose, generando esta curiosidad, tiene un fuerte componente en toda la historia del pensamiento. Y más en América y más en los sectores que entienden lo sagrado de ese proceso de abrir algo nuevo, del germinar, ¿no? del producir lo nuevo, el conocimiento, como son los campesinos. No necesitamos pedagogos, vuelvo acá a José Martí, sino conversadores. Esto, claro, la historia de la filosofía es esto, ¿no? Un conversador es alguien que no solo, bueno, él dice que responda a las dudas, las preguntas, que corrijan errores o desconocimientos, y que trabajen esa significación del cultivo y de la tierra. Pero un conversador, un buen conversador, una buena conversadora, es alguien que sabe preguntar, cuya pregunta era lo que estaba esperando el otro o la otra. Eso también es muy importante. Eso también es muy importante. Pero entonces diálogo, no exposición. La escuela ambulante va a combinar justamente, dice Martí, estos dos componentes, la ciencia, el conocimiento y la ternura. ¿No? Nuevamente aparece acá el corazón, el sentimiento, ¿no? Esto es la ternura. Y por último, para cerrando el texto, fíjense, tiene un cierre muy parecido al de Nuestra América, por dos cosas, ¿no? Por un lado, no sirven de nada los libros cuando no nos dan un conocimiento directo de nosotros mismos, ¿no? Sino que siempre es un conocimiento mediado o indirecto el de los libros. Nosotros necesitamos el conocimiento directo y fecundo de la naturaleza, no que nos la cuenten. Esta viñeta, ese dibujo de Tonucci, el gran pedagogo italiano, donde los chicos están aprendiendo árboles mirando láminas y atrás, afuera del encierro del aula, están los árboles de verdad. Entonces lo directo, lo verdadero no lo aprenden la copia, ¿no? Dentro del aula, la lámina o el dibujo, lo que sea. Necesitamos entonces un conocimiento directo, no el de los libros y nada más que de los libros. Necesitamos maestros prácticos para regar, ¿no? Y acá aparece la misma metáfora con que cierra Nuestra América, para regar y crear por todas partes, ¿sí? Hombres y mujeres nuevos, y acá aparece la misma, la metáfora del gran semí, o también llamado Padre Amalivaca. No crean que aparece en todos los textos de Martí este cierre, ¿no? En realidad aparece en estos dos. No en todos no es que siempre cierra de la misma manera, pero ¿y cuál es la idea? Bueno, la idea es la misma, ¿no? Es sembrar para que germine, para que despierte, para que se abra un conocimiento genuino de lo que nos rodea, de la naturaleza, de lo propio, ¿no?
Y por eso entonces la comparación. Urge abrir escuelas normales de maestros prácticos para regarlos luego por los valles, montes y rincones, como cuentan los indios del Amazonas, que para crear a los hombres y a las mujeres regó por toda la tierra las semillas de la palma moriche el padre Amalivaca. Se pierde el tiempo en la enseñanza elemental literaria y se crean pueblos de aspiradores perniciosos y vacíos. El sol no es más necesario que el establecimiento de la enseñanza elemental científica, ¿no? Por tanto, así, duro final, así, con todos los bombos y platillos. Pero bueno, para pensar, estos maestros ambulantes que tienen que ir en busca de los educandos y de ese trasfondo, de esa tierra, de ese magma, para que las ideas germinen, pero germinen estando ahí, ¿no? Con la tierra, no sacándolos de ahí y llevándolos a los libros, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Seguimos la próxima con el texto de Saúl Taborda, Investigaciones Pedagógicas.